cuándo comienzas a escribir? A ver, pues fue poco antes. Bueno, a mí siempre me ha gustado lo de escribir, pero así un poquito más en serio comencé con relatos de terror. Un poco hará entre 13, 14, 15 años más o menos, ¿vale? Poco antes de quedarme embarazada de mi hija. Y luego ya escribí la primera novela y ya desde ahí para adelante todo lo que ha venido. ¿Y qué fue lo que te impulsó a hacerlo? Pues al principio era más el hobby, ¿no? Siempre me ha gustado, pues eso, las redacciones en el cole y demás, pues fue por pasar el rato. Sí es verdad que con algunos relatos que tenía ya, me empecé a presentar algunas antologías y salí seleccionada y fue ya como, ¿no?, que te va picando cada vez más el gusanillo de, pues voy a probar, pues. Y luego ya empecé a escribir lo que fue mi primera novela, que tampoco me lo planteé como voy a escribir una novela, sino empecé a escribir, se alargó, y al final pues acabé con mi primera novela entre las manos. ¿Cómo es el proceso creativo de una de tus historias desde que surge la idea hasta que está escrita? A ver, depende. Depende, ¿no? Normalmente muy caótico, ¿vale? Porque hay historias que surge la idea, me pongo a escribirla y sale toda la historia, digamos, seguida, ¿no? Y luego hay otras historias que son como que lo maduras más, ¿vale? Que la historia madura, la tienes ahí, ¿no? Como un run run. Vas tomando notas, vas creando personajes, sobre todo, pues, en las que son de fantasía, las que son historias más elaboradas, por decirlo, ¿no?, entre comillas. Y entonces esas van más poco a poco, ¿no? Voy escribiendo poco a poco o creo primero todos los personajes. Yo normalmente soy muy de tener una idea y partir de ahí y tirar para adelante sin mirar atrás, ¿no? O sea, soy muy brújula para eso, ¿vale? No suelo hacer guión ni tomo ciertas notas, pero no mucho. Pero por ejemplo ahora con la trilogía sí es verdad que sí he planificado toda la historia muchísimo más porque no me quedaba más remedio. ¿Y con qué género te hace sentir más cómoda a la hora de escribir? A ver, yo creo que más fácil, entre comillas el fácil, ¿vale? Me resulta la contemporánea, ¿vale? Pero porque es verdad que pues para el paranormal o la fantasía siempre te requiere más, ¿no? Más trabajo, tienes que crear un mundo o un sistema de magia, tienes que, dentro de lo que cabe, que no existe, ¿no? Que no puede ser, que es magia y no tienes que hacérselo creer al lector, ¿vale? Te lo tienes que creer tú y el lector lo tiene que ver coherente, tienes que atar muchísimo más cabos, pero se disfruta más también, ¿no? Todo el proceso de creación se disfruta más en ese caso. ¿Tienes alguna historia de la que te arrepientas o digas, esto lo retocaría? A ver, sí es verdad, yo ahora leo mis primeras novelas, La portadora de almas, por ejemplo, o Antes de que digas adiós. Bueno, aparte de que, por ejemplo, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado, el estilo, que yo creo que lo he ido madurando, ha ido cambiando y es totalmente normal, ¿no? Porque si tu primera historia es igual que tu historia número 20, o ya empezaste muy bien, ¿sabes? O empezaste muy arriba, o ¿no? Lo suyo es ir mejorando con cada historia, ir mejorando. Y luego está el hecho de las tramas, ¿no? De que a veces, pues, siempre las primeras son como más sencillas, aunque al final yo no soy de tramas muy elaboradas, sino más bien de personajes, ¿no? A mí lo que me gusta tratar sobre todo son los personajes. Entonces, hombre, tanto que me arrepienta, no, yo creo que no, que todo lo que he escrito es porque he querido escribirlo en su momento y no me arrepiento de nada, como se suele decir. Pero que retocaría, sí, o sea, yo ahora leo las primeras y digo, me faltaba recorrido. Pero bueno, también es verdad eso, ¿no? Que ves lo que has ido cambiando. Y sí es verdad que, por ejemplo, en ciertas historias, sobre todo en las contemporáneas, ha cambiado mucho, ¿vale? La percepción, no la percepción, sino, de relaciones tóxicas, el tipo de personaje masculino, ¿no? Que antes todos eran machitos, eres
mía y demás. Y sí es verdad que eso, por suerte, yo creo que las escritoras de romántica lo estamos cambiando, ¿no? Y las estamos haciendo a ellas más empoderadas y más fuertes, y no tengo por qué necesitarte, pero quiero estar contigo, que yo creo que es la forma más bonita de necesitar a alguien, ¿no? O sea, y entonces sí es verdad que hay, pues eso, ¿no? Micromachismo, determinadas situaciones que dices, ahora no lo escribiría así, ¿vale? Ahora no haría esto de esta manera o este tipo de comportamiento que antes no lo veía, pero ahora, por suerte, ¿no? Yo creo que todas las escritoras de romántica, unas más, otras menos, pero bueno, todas, en ese aspecto la romántica se está haciendo más de reflejar la realidad, digamos, y no cometer ese tipo de micromachismos y de detallitos que nos gustan, ¿no? ¿Alguna que recuerdes con más cariño o te haya dado más problemas al escribirla? A ver, con mucho cariño siempre recordaré la de Jota, ¿no? Antes de que decidas dejarme, porque es como siempre, no sé por qué hace historia, que igual ahora me la vuelvo a leer y seguro que tengo pues lo que te decía antes, ¿no? Cositas que tal. Pero sí, sobre todo por el personaje masculino, ¿no? Porque es un personaje como con muchas capas y demás, y siempre le tendré mucho cariño. Luego, por ejemplo, también Fuego y Espinas, porque es la anterior, digamos, Urban Fantasy que tenía, y yo creo que es una historia que se aprovechó mal en su momento, ¿no? Yo también era mucho más desconocida entonces, ¿no? Y la editorial también era más pequeña con la que estaba y tal, y me da mucha pena que esa historia siempre se ha quedado ahí como poco leída y poco usada, ¿sabes? O sea, que podría haber tenido más tal, porque además a mí me gusta muchísimo el Urban Fantasy, ¿no? Entonces me queda esa espinita ahí de esa historia, pero bueno, ya algo será. ¿Qué le dirías a la Victoria del pasado que soñaba con ser escritora? Que lo consiguió, por un lado, y le daría como consejo que no ceda cuando ella crea que no debe ceder, ¿vale? Que a veces nos cuesta mucho decir que no, y en esta, como en todas las profesiones, a veces hay que saber valorarse y saber decir, mira, no, esto no es para mí. Y por último, ¿algún consejo para esa gente que está sentada detrás del ordenador o con una libreta y le gustaría llegar hasta donde tú has llegado? Pues que leo mucho, porque yo considero que leer te da, no solo porque a nivel de, pues te puede dar vocabulario, ¿no? Te puede ver las técnicas que utilizan otros escritores, sus tramas, sus personajes, y yo creo que ayuda mucho, tanto a nivel eso, ¿no? De coger ideas, digamos, no de plagiar, sino de coger ideas de cómo hacen los sistemas de magia que crean otros escritores. Y yo siempre he creído que la creatividad, todo lo que sea creatividad, estimula la creatividad, y que no se rindan, que es una pelea diaria, que es una carrera de fondo, ¿vale? Que no, lo hablábamos antes, que publicas el primer libro y no llega todo de repente, o sea, no te haces escritor eres, ¿vale? Pero no vives de ello o no te conoce tanta gente, pero que si de verdad sueñan con eso, que no se rindan, que poquito a poco pues uno se va dando a conocer, vas ganando lectores y al final es eso, ¿no? Una carrera de fondo en la que cada día tienes que poner un granito. Pues nada, terminamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer tenerte en la Gaveta Literaria. Nada, el placer es mío.